Una historia que se va escribiendo y que va rescatando en realidad un movimiento que nace a fines del siglo XIX y que tiene en las figuras de algunas mujeres, en especial las primeras universitarias argentinas, a sus líderes más conspicuas. Estamos pensando, por ejemplo, en mujeres como Cecilia Grierson, la primera médica argentina que se gradúa en 1889 y a los pocos años viaja a Londres a un congreso internacional de mujeres. Estamos pensando en la otra médica, no muchas médicas, en otra médica argentina como Elvira Rawson de Delepiane, que también es muy pujante en la conformación de centros feministas. El término feminista empieza a circular en este mundo que está conformado, digamos, por estas dos partes del Atlántico, ¿no? Estas mujeres que residen en el Cono Sur son mujeres que viajan, son mujeres que están en diálogo con mujeres científicas de otras latitudes. Hay entonces aquí toda una conversación. Lo que aprendemos entonces es que el feminismo era parte de esa discusión, en una parte muy importante de esa discusión sobre la modernidad en la Argentina, ¿no? Estas mujeres llamaban la atención de la opinión pública en torno a las cuestiones de derechos femeninos. Y hemos pensado también cuáles eran esos derechos, qué era lo que reclamaban. Ahí nos damos cuenta que sus ideas y sus demandas no siempre eran homogéneas, ¿no? Que había algunas que consideraban que en realidad primero había que modificar las leyes del Código Civil, o había otras que consideraban que quizás primero la prioridad era mejorar las condiciones educativas de la mujer, las preocupaciones también por la salud femenina, pero muchas otras, ¿no? Y entre ellas hay que mencionar una figura sobresaliente que es Julieta Lanteri o Alicia Moró de Justo, la joven Alicia Moró de Justo, pensaban en esa década de 1910 que efectivamente la cuestión del sufragio, los derechos políticos de la mujer en igualdad de condiciones con los hombres, era una cuestión prioritaria. Pese a la movilización, la ley de derechos políticos de la mujer llega en Argentina en 1947, ya bajo un gobierno muy diferente, ¿no? Bajo el signo político del peronismo. Finalmente, ¿qué impacto tienen estas mujeres? ¿Y qué pasaba en el Parlamento en un momento, en una coyuntura histórica muy interesante? Con 1916 iniciamos lo que llamamos la era de la República Democrática en Argentina, que va a durar hasta 1930. El Parlamento argentino se pregunta muchas veces sobre los derechos políticos de la mujer. Y lo interesante es que se presentan varios proyectos. 4 de ellos son precisamente del partido de la Unión Cívica Radical, del partido de gobierno. Lo interesante es que los diputados radicales no coinciden en las características de los proyectos. Una cuestión que no coinciden es si van a dar el sufragio femenino en condiciones de igualdad a los hombres o si van a dar con algunas diferencias. Algunos de ellos establecen diferencias bien importantes. Por ejemplo, solamente quieren dárselo a las diplomadas, ¿no? O solamente quieren dárselo a las alfabetas. ¿Por qué estas diferencias entre los derechos políticos de las mujeres y los derechos políticos del hombre? Pues bien, los legisladores argumentan que efectivamente las mujeres tienen mucho para contribuir a la política y lo hacen desde un ideario, desde un conjunto de ideas que llamamos feminismo maternalista, es decir, reponen, enfatizan las condiciones positivas que la maternidad tiene y justamente esas mujeres, por su condición de madres, por su preocupación por el hogar, por su atención a la familia, van a venir a moralizar la política, van a venir a contribuir con una agenda reformista. Pero, por otro lado, ¿por qué no incluir a todas? Y aquí el argumento es que no se incluye a todas porque en verdad la universalidad ha traído problemas.
Y aquí se empiezan a poner muchas objeciones a la universalidad masculina. Entonces, lo que vamos viendo es que el problema o las dificultades para aprobar, para presentar con fuerza un proyecto por parte del partido de gobierno, la Unión Cívica Radical, en favor de los derechos políticos de la mujer, tiene mucho que ver con cierta desconfianza con la universalidad y con cierta falta de fe con los principios que sustenta la llamada Ley Sáenz Peña. Quienes se oponen a estas dudas de los radicales son precisamente los socialistas. El Partido Socialista en la Argentina es un partido que defiende por principio y consistentemente la causa del sufragio femenino en la Argentina. Y lo hace defendiendo proyectos en donde los derechos políticos de la mujer se conciben en total igualdad con el hombre. Esta discusión, que en realidad no había sido discusión entre 1916 y 1930 porque no había habido debate, era una discusión tácita porque estaba en los proyectos, esta discrepancia de proyectos, deviene una discusión importante, aguda y hasta jocosa, ¿no?, en el debate de 1932. Por primera vez en la Argentina se debate en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer, que obtiene la media sanción de la Cámara. Y allí los argumentos de los socialistas son muy persuasivos en favor de un proyecto de igualdad de derechos políticos para las mujeres. Esto logra la media sanción, pero nunca es tratado en la Cámara de Senadores, por lo cual el proyecto cae y será pues entonces en condiciones muy distintas ya en 1947 que la discusión se retome, pero en una sociedad argentina que es muy diferente. Entonces, para escribir la historia de los derechos de las mujeres necesitamos a veces pensar en las organizaciones feministas, en las propias mujeres, pero también necesitamos pensar qué pasa en otros espacios de la política institucional y en este caso qué pensaron los hombres que eran legisladores respecto de este proyecto. Mi nombre es Silvana Palermo, soy historiadora, licenciada en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Me especializo en el campo de la historia social argentina, fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Mis temas de especialización han sido la ciudadanía, el estudio de algunas agencias del Estado, los trabajadores, la protesta social, pero en los últimos años he vuelto a este tema de la ciudadanía que abordé en mi trabajo de maestría. Y me preocupa fundamentalmente la ciudadanía política y la ciudadanía social, desde una perspectiva de género. Y es aquí entonces cuando nació mi interés por el sufragismo, por el feminismo en la Argentina.